por el Comité Ejecutivo, donde se dice claramente que sobre esos puntos programáticos podemos hacer alianza con el que sea, ¿cierto? Entonces, lo que manifestó Clara realmente es que el Polo no está cerrado a hacer alianzas con nadie, siempre y cuando sea sobre el fundamento de esos puntos programáticos. Y eso es coherente con lo que dijo Gustavo Petro. Y en el caso concreto de Antanas Mockus, pues es difícil hacer alianza con la mayoría o con casi todos los candidatos por este aspecto programático, pero con Antanas Mockus estamos bastante lejos. Yo quiero hacer una observación sobre esto. Tal vez lo único que nos en lo que podemos coincidir con Antanas Mockus es su opinión en el sentido de que no debe haber corrupción ni robo y que no debe imperar la barbarie en el trato entre los colombianos. En eso podríamos estar de acuerdo, pero a juicio nuestro eso no es suficiente, porque eso es apenas un pedazo y dijéramos la barbarie que vivimos los colombianos en esta violencia desenfrenada. Y la corrupción que sufre nuestra sociedad no son causas de los problemas, sino consecuencias, son efectos. ¿De qué problemas? Nosotros lo hemos dicho repetidamente, de que Colombia está diseñada para ser una plutocracia, un gobierno de la minoría oligárquica. Colombia está diseñada de tal forma que no tenga soberanía nacional, que los grandes proyectos económicos, sociales, políticos y los proyectos de infraestructura, de minería, etcétera, etcétera, no sean ni siquiera diseñados desde el Planeación Nacional, sino desde la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La falta de soberanía, la falta de democracia, la concentración de la riqueza y la inequidad son la causa de nuestra violencia y de la corrupción que aqueja a la sociedad. ¿Y cómo se podría romper entonces esa cadena que hay? Exacto, entonces el programa del Polo apunta es a atacar las causas del problema y no los efectos. Aquí hay una cosa sencilla, pues puede ser un ejemplo de plastilina y muy simple, pero es bueno ponerlo. A un médico, cuando uno va donde el médico, no va a preguntarle si uno tiene dolor de cabeza o fiebre, uno sabe que tiene dolor de cabeza y fiebre. Uno va donde el médico es a preguntarle por qué tiene dolor de cabeza o por qué tiene fiebre, ¿cierto? Entonces, es una bobería lo que dice Mockus a toda hora, que está contra la violencia y que está contra la corrupción. Pues sí, pero eso son la fiebre y el dolor de cabeza de una sociedad enferma y otras cosas que son falta de soberanía y falta de democracia. Por eso, el proyecto del Polo es obtener el poder o crear una gran unidad nacional con el Polo y otras fuerzas. Desde luego que el Polo solo no es capaz. El Polo y otras fuerzas que logre construir un Estado soberano y el ejercicio pleno de la democracia. Que quiero hacer una observación. Democracia no es poder votar, democracia no es poder hablar por este micrófono únicamente, es apenas una parte de la democracia. Democracia es que los derechos que están establecidos en la Constitución, como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a los servicios públicos dignos, al empleo decente, sean derechos de verdad, no derechos de papel. Eso es democracia y de eso es lo que estamos hablando. ¿Y cuáles son esas otras fuerzas, tal vez? Exactamente. No, las fuerzas están en la sociedad, no en los partidos políticos necesariamente. A mí me preguntan, ¿con quién preferiría que el Polo? A mí me hicieron esta pregunta tal vez ayer. ¿Usted con quién preferiría la alianza del Polo? ¿Con quién? Y yo digo, con los sectores sociales de la sociedad, con los sectores del pueblo colombiano, con los obreros, con los campesinos, con las amas de casa, con las organizaciones sociales que son múltiples, de indígenas, de mujeres, de jóvenes. Con eso es que queremos hacer la alianza. Ahora, si hay partidos políticos, gente que pertenece a otros partidos políticos, debería estar en ese gran propósito, en ese gran proyecto de unidad nacional en el que venimos insistiendo. Pero eso no es pragmático, doctor Jorge Gómez, desde el punto de vista político. No es pragmático, me refiero a que ustedes necesitan una alianza ahorita que les permita llegar al poder para lograr lo práctico de las alianzas con las fuerzas sociales del país. Bueno, yo le quiero decir esto, el pragmatismo es uno de las peores enfermedades de la supuesta democracia nuestra. Yo le voy a poner este hipotético caso. Es hipotético porque nosotros tenemos el propósito serio de hacer un trabajo muy intenso en estos últimos 50 días, de tal forma que Gustavo Petro pase a la segunda vuelta y que la segunda vuelta sea la confrontación entre un proyecto plutocrático, que es el que representa el uribismo en sus distintas vertientes, reeleccionista y no reeleccionista, porque hay uribismo reeleccionista y uribismo no reeleccionista, y el proyecto democrático que encarna el Polo Democrático Alternativo. Ese sí sería una manera de que el pueblo colombiano escoja entre dos proyectos distintos, diferentes, porque los otros son gamas del mismo proyecto. Serían realmente dos polos. Claro, serían dos polos. Entonces, en ese sentido, no es práctico, dijéramos, no es pragmático no hacer un acuerdo ahora con otras fuerzas sin programa. Puede que no sea pragmático, pero a la postre, vamos a haber recompensado el esfuerzo de haber tenido el valor de que en momentos determinados nos quedemos solos para que el pueblo colombiano entienda finalmente que aquí hay un proyecto distinto. Porque quiero hacer esta observación, los países no cambian cuando cambian sus dirigentes.
Los países cambian es cuando cambian sus pueblos, y esos pueblos deciden cambiar a sus dirigentes. Lo que estamos haciendo es un trabajo paciente, tranquilo, denodado, para tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Y esto, ustedes saben cómo es lo del péndulo de la política. Hay momentos en que gira el viento hacia la derecha, habrá momentos en que gire hacia la izquierda. Esa es la gran virtud del polo, es que se mantenga unido, incólume, y mantenga su estructura, su organización, y crezca, así no sea a una velocidad gigantesca, para el momento en que empiece a ventear, a girar el viento hacia la izquierda, podamos enrumbar nuestra nave hacia un futuro democrático y soberano.